Renuncié a mi apellido para ser libre, ahora mi familia me ruega que vuelva. Me llamo Camila, y durante muchos años, lo único que realmente sentí como mío fue ese nombre. Ni mi voz, ni mi camino, ni siquiera mi apellido parecían pertenecerme. Todo en mi entorno estaba prediseñado para encajar en una maquinaria familiar donde yo nunca fui más que una pieza auxiliar. Una pieza incómoda, además. Tenía 24 años cuando tomé la decisión que lo cambió todo, dejar atrás el negocio familiar y empezar mi vida por cuenta propia. Lo dije con firmeza, aunque por dentro temblaba. Sabía que eso significaba cruzar una línea que en mi familia no se perdonaba. Y, como lo esperaba, no tardaron en echarme de la casa. Pero lo que más dolió no fue la expulsión en sí. Fue el desprecio con el que lo hicieron. Como si fuera una vergüenza. Como si no mereciera ni el nombre que me dieron al nacer. En ese entonces, mi papá ya había dejado claro que el negocio lo heredaría Emiliano, mi hermano mayor. El hijo modelo. El que seguía cada regla sin cuestionarla, el que nunca alzó la voz, el que se casó con la hija del socio preferido de mi papá cuando le dijeron que era el momento ideal. Y claro, el que recibiría todo el mérito por continuar con el legado. Yo era solo un apéndice en esa historia. Me dejaban participar, claro, siempre y cuando supiera cuál era mi lugar, el asiento del copiloto. Podía trabajar en la empresa, hacer tareas administrativas, ayudar con logística, cubrir ausencias, pero jamás tomar decisiones de peso. Jamás liderar. Eso era exclusivo para Emiliano. Lo que yo quería no encajaba en ese plan. Lo que yo soñaba no tenía lugar bajo ese techo. Y llegó un punto en el que entendí que si me quedaba, iba a dejar de reconocerme. Así que me fui. Sin gritos, sin insultos, pero también sin despedidas sinceras. Solo miradas frías, acusaciones de traición, y una última exigencia que todavía me quema cuando la recuerdo. Entonces deja también el apellido. Si no vas a ser parte de esta familia, no lleves su nombre. Lo dijeron con la misma dureza con la que se firma una sentencia. Y lo hice. Legalmente. Adopté el apellido de mi abuela materna, la única persona que alguna vez me miró con ternura sin querer cambiarme. Fue como quitarme un abrigo viejo que nunca me quedó bien. Durante los primeros años me alejé por completo. Cambié de ciudad, de círculo, de rutina. No solo por seguridad emocional, sino porque sabía que, si podían encontrarme, intentarían arrastrarme de vuelta. Y yo no quería darles esa opción. Empecé de cero. Trabajé como asistente en una empresa de juguetes gracias a un amigo de la universidad, Darío, que fue el único que me tendió la mano sin condiciones. Estuvimos 2 años aprendiendo de todo: producción, gestión, ventas, distribución. Dormíamos poco, ganábamos justo, pero cada día sentíamos que estábamos construyendo algo que sí era nuestro. Sin nombres heredados. Sin palancas familiares. Después de ese tiempo, fundamos nuestra propia empresa. Éramos solo 2 jóvenes con una idea clara y una inversión modesta, pero la pasión nos sobraba. Diseñábamos juguetes con enfoque educativo y emocional, algo que no abundaba en el mercado. Poco a poco, lo que parecía una locura se convirtió en una marca sólida. Durante la siguiente década crecimos. Mucho. Sin ruido, sin escándalos. Solo trabajando y perfeccionando lo que hacíamos. Hasta que una entrevista en una revista especializada nos puso en el mapa. Querían hablar de nosotras, de nuestra historia, de cómo habíamos construido algo diferente en un mundo tan competitivo. Aceptamos con gusto. La entrevista se publicó. Y con ella, llegó el eco. Porque, por supuesto, esa revista también la leyeron mis padres. Fue entonces cuando reaparecieron. Después de 12 años sin contacto. Sin un mensaje. Sin una llamada. Sin siquiera un gesto durante los funerales de otros miembros de la familia. 12 años de silencio absoluto. Y justo cuando mi rostro apareció en una portada, cuando se empezó a hablar de mi trabajo en medios, cuando me nombraron como una empresaria destacada, entonces sí, volvieron. Me escribieron un correo extenso. Decían que estaban orgullosos, que querían reencontrarse,
que les parecía el momento perfecto para sanar. Me pidieron que retomara el apellido, que recuperara mi identidad, como si haberme cambiado el nombre fuera una rabieta infantil y no una declaración de independencia. Decían estar listos para aceptarme de nuevo. Pero yo no quiero que me acepten. Yo ya me acepté hace mucho. Respondí con la calma que me ha dado el tiempo. Les dije que no era necesario un reencuentro, que si les tomó 12 años y una revista para recordar que yo existía, entonces no me buscaban a mí, sino a lo que ahora represento. Y eso, no se los debo a ellos. Ni un poco. Después de enviar aquel correo, no esperé respuesta inmediata. No pensé que tuvieran el valor. Pero la respuesta llegó. No en forma de disculpa sincera. No con palabras que hablaran de reflexión o empatía. Llegó como una nueva imposición disfrazada de reconciliación. Dinos dónde estás. Queremos verte. Ahora sí estamos listos para que seas parte de la familia otra vez. Otra vez. Como si una pertenencia se pudiera encender y apagar según la conveniencia. Como si el apellido que me pidieron que renunciara pudiera devolverse con un simple "ya lo pensamos mejor". Y entonces lo entendí todo con absoluta claridad: no era amor. No era remordimiento. Era marca. Imagen. Apariencia. Ellos no querían a Camila, la hija que se fue. Querían a Camila, la empresaria reconocida que ya no llevaba su apellido. Y eso, para ellos, era un problema de identidad corporativa. No de afecto. Respondí una vez más, cortante pero sin faltar al respeto. Les dije que no pensaba volver a cargar un apellido que solo me ofreció rechazo, que no quería reencontrarme con personas que me silenciaron durante años, y que me bastaba con saber que había construido una vida sin ellos. Les deseé lo mejor, pero fui clara: no insistieran. No lo aceptaron. En lugar de respetar el límite que les marqué, empezaron a moverse entre los pocos contactos familiares que quedaban, buscando mi número, mi dirección, cualquier información. Uno de mis tíos, que apenas veía una vez al año, me escribió por WhatsApp: tus papás me pidieron tu dirección. Están muy dolidos, ¿por qué no les das una oportunidad? Ese fue solo el primero. En menos de una semana recibí más mensajes de primos, tías lejanas, conocidos que apenas recordaba. Todos tratando de convencerme de que era tiempo de perdonar. Que 12 años era suficiente. Que ellos solo querían arreglar las cosas. Pero nadie me preguntaba cómo estaba yo. Nadie recordaba por qué me fui. Nadie se ponía en mis zapatos. Y lo más irónico es que cuando me fui, nadie movió un dedo. Nadie me escribió para saber si estaba bien, si necesitaba algo, si había logrado empezar de cero. Nadie me buscó cuando vivía en un cuarto alquilado, comiendo arroz con atún y soñando con diseñar juguetes en una computadora prestada. Solo ahora, con mi nombre impreso en una portada, les parecí importante. A los pocos días, tocaron mi puerta. Literalmente. Abrí, y ahí estaban. Mi madre, con su vestido planchado y expresión rígida. Mi padre, cruzado de brazos, con la misma postura con la que solía interrogarme cuando adolescente. Ambos, como si los años no hubieran pasado. Como si fueran los dueños de la escena. Camila, dijo mi madre. No vinimos a pelear. Entonces no deberían haber venido, respondí, sin quitar el seguro de la puerta. Solo queremos hablar. Una conversación civilizada, dijo mi padre, mirando de reojo como si esperara que los vecinos se asomaran. Y ya les dije todo lo que tenía que decirles. No hay nada más que hablar. Eres parte de esta familia, te guste o no, y ahora que todo se calmó, queremos dejar atrás el pasado. ¿Se calmó? Me reí. ¿Desde cuándo estuvo agitado para ustedes? 12 años sin contacto. 12 años ignorando que existía. Y ahora que tengo una empresa y una reputación, quieren que sea parte de nuevo. No por amor. Por apariencia. No digas tonterías, dijo mi madre. Estás hablando desde la rabia. Estoy hablando desde la experiencia. Me pidieron entrar. Les dije que no. Me rogaron. Les advertí que si no se iban,
llamaría a la policía. Pensaron que era una amenaza vacía. No lo era. Los oficiales llegaron en 15 minutos. Les expliqué que eran familiares con los que no quería tener contacto, que habían venido sin mi permiso, y que ya les había pedido varias veces que se marcharan. No hubo arrestos, pero sí una escena incómoda. Tuvieron que irse escoltados, con la mirada baja y la boca llena de excusas que nadie escuchó. No me sentí cruel. Me sentí libre. Esa noche, los mensajes recriminatorios comenzaron a llegar por todos lados. Familiares ofendidos. Gente que jamás me preguntó cómo estaba cuando me fui, ahora opinando sobre mi decisión. Me llamaron exagerada, ingrata, fría. Que eran mis padres. Que sin ellos no estarías donde estás. Que les debía una disculpa. ¿Disculpa por qué? Por no querer cargar con una familia que me rechazó desde que decidí ser diferente. Por defender el derecho a cortar con lo que me hizo daño. Por proteger mi paz. No respondí a nadie. Cerré el teléfono. Apagué el correo. Me fui a caminar al parque como lo hago cada vez que necesito recordar por qué hice todo esto. Y lo recordé, paso a paso, con cada respiración. Me fui para no convertirme en una copia de mi madre, una mujer resignada a vivir según las reglas de otros. Me fui para no terminar como mi padre, que enterró su vocación de músico por miedo a no cumplir las expectativas. Me fui para no ser la asistente de mi hermano toda la vida. Me fui porque, si me quedaba, iba a dejar de ser yo. Y esa fue la mejor decisión que tomé. Pasaron unos días en silencio. O al menos, eso pensé. Apagué mis redes, desactivé notificaciones, y traté de volver a lo mío, a esa rutina en la que me sentía segura. Pero la calma no duró mucho. Un viernes por la tarde, mientras trabajaba desde casa revisando presupuestos para una nueva línea de productos, me llegó un mensaje inesperado. No de mis padres. Esta vez, era Emiliano. Necesito hablar contigo. Por favor, déjame entrar. Estoy afuera. Me levanté como un resorte y fui directo a la ventana. Y sí, ahí estaba. De pie, junto a su esposa, con ese mismo porte arrogante con el que solía caminar por los pasillos de la empresa de mi padre, como si el mundo le debiera reverencia por el simple hecho de ser él. No les abrí. Ni respondí el mensaje. Me limité a observarlos desde la rendija. Pero no se movieron. Después de 15 minutos, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez, llamada. Luego otra. Y otra más. Estaban decididos a quedarse hasta que saliera. Entonces lo pensé, ¿y si los dejo entrar solo para escucharlos? ¿Y si al menos les permito decir lo que vinieron a decir, solo para quitarles la excusa de que nunca les di la oportunidad? Quizá parte de mí tenía curiosidad. No por reconciliarme, sino por entender hasta qué punto estaban dispuestos a fingir que todo podía arreglarse con una conversación. Así que, después de 20 minutos, abrí la puerta. Entraron despacio, como si esperaran un estallido. Pero yo estaba tranquila. Fría. Como alguien que ya se había preparado mentalmente para todo. Mi cuñada no dijo ni una palabra. Se sentó al borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, los ojos clavados en el suelo. Emiliano, en cambio, se paseó como si el lugar fuera suyo. Camila, empezó. Sé que estás molesta. Lo entiendo. Pero esto no puede seguir así. No respondí. Lo dejé hablar. Y nuestros padres están devastados. Vinieron con la mejor intención. Querían arreglar las cosas. Y después de 12 años, dije, sin levantar la voz. Qué oportunidad tan conveniente, justo ahora que salí en una revista. No es eso, negó, sacudiendo la cabeza. Ellos siempre te han querido. No los justifiques, Emiliano. Tú sabes cómo fue. Tú estuviste ahí cuando me dijeron que dejara el apellido. Tú no dijiste nada. Hizo una pausa, bajó la mirada por un segundo. Pero la recuperó rápido. No vine a discutir sobre el pasado.
Vine porque todo esto se ha salido de control. Llamar a la policía fue innecesario. Y les pedí que se fueran. No lo hicieron. ¿Qué esperabas? Que fueras más razonable. Son nuestros padres, Camila. ¿Y eso les da derecho a irrumpir en mi vida cuando les conviene? Silencio. Por un instante, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Ellos se arrepienten, dijo finalmente. Me pidieron que viniera a hablar contigo. Que intentara encontrar una salida. ¿Y tú también te arrepientes? Pregunté, mirándolo a los ojos. No es de mí de quién se trata ahora. Claro que sí. Eres parte del problema. Siempre lo fuiste. El hijo dorado. El que nunca cuestionó nada. El que acató cada decisión como si fuera mandato divino. Tú sabías que yo no tenía lugar en esa empresa, que nunca iba a tenerlo. Y te pareció justo. No digas eso, espetó, frunciendo el ceño. Tú decidiste irte. Nadie te echó. Ah, no. ¿Y renunciar al apellido que fue? ¿Un trámite administrativo? La conversación empezó a escalar. Los dos subimos el tono. Como cuando éramos adolescentes y discutíamos en voz baja para que nuestros padres no se enteraran. Pero esta vez no había nadie que nos mandara callar. Él insistía en que yo debía comprender. Que no era justo que cerrara la puerta de esa forma. Que había heridas que sanar. Que si quería dejar el pasado atrás, tenía que dar el primer paso. Pero no hablaba por sí mismo. Repetía, como loro, el mismo discurso de nuestros padres. Sin convicción. Sin verdadera autocrítica. Hasta que, finalmente, le dije que era hora de irse. Y fue ahí cuando estalló. Pateó una de mis sillas con rabia. Me gritó que estaba siendo un egoísta, que estaba arruinando cualquier posibilidad de reconciliación, que nadie más me iba a querer si no era capaz de perdonar a mi propia sangre. Mi cuñada se levantó de inmediato. Le puso una mano en el brazo y le dijo, en voz baja, que ya era suficiente. No terminamos, gruñó él. Tú sí, le dije, y abrí la puerta. Ella tiró suavemente de su brazo hasta que lograron salir. Él, todavía enfurecido, me lanzó una última mirada. Ojalá algún día madures, Camila. Ojalá tú aprendas a pensar por ti mismo, le respondí, sin cerrar la puerta todavía. Se fueron. Esta vez sin escándalo. Solo con una tensión que llenaba todo el pasillo del edificio. Me senté. Respiré. Me temblaban un poco las manos, pero no por miedo. Era más bien una mezcla de hartazgo y alivio. Como cuando terminas una conversación pendiente desde hace años y compruebas que no había nada nuevo que escuchar. Me prometí algo esa noche, esta sería la última vez. No habría más puertas abiertas. Ni por curiosidad, ni por nostalgia, ni por deber. Ese ciclo estaba cerrado. Durante los días siguientes, volví a mi rutina con una firmeza nueva. Algo dentro de mí se había asentado. Ya no sentía la inquietud de antes, ni esa necesidad de justificar mi distancia. Estaba convencida de que había hecho lo correcto. Lo sentía en el cuerpo, en la calma con la que dormía, en la paz que había recuperado. Pero, como era de esperarse, el episodio no terminó con la visita de Emiliano. Poco después, empezaron a llegar comentarios de conocidos, familiares lejanos, incluso de antiguos contactos que nunca se habían pronunciado antes. Al parecer, la versión de los hechos había corrido como pólvora por los grupos familiares. En esa historia, yo era la desalmada, la hija que se negó a perdonar, la mujer que trató a sus propios padres como delincuentes. Recibí mensajes en redes sociales. Algunos disfrazados de preocupación, otros directamente hostiles. Que cómo me atrevía, que debía ser más agradecida, que si ellos hubieran tenido unos padres así de sacrificados, jamás los habrían tratado de esa forma. Lo de siempre. Gente opinando desde la ignorancia, desde la distancia, desde el relato distorsionado que mis padres habían construido. Me enfurecí al principio, sí. Pero no contesté con rabia.
Redacté una respuesta general, breve y directa. Se la envié a todos los que se habían metido a juzgar sin conocer mi historia. Sé que están formando opiniones basadas en una sola versión. Está bien. Pero también les digo esto, yo no soy la hija rebelde que decidió romper lazos por capricho. Soy la mujer que se hartó de ser invisible, de ser tratada como menos, de cargar un apellido que nunca me protegió. Y si después de 12 años solo me buscan cuando tengo algo que exhibir, entonces no me quieren a mí. Quieren lo que he logrado. Y eso no se regala. Algunos no respondieron. Otros intentaron suavizar el tono. Un par me pidieron disculpas. Pero la mayoría simplemente guardó silencio. Como si no supieran qué hacer con una mujer que ya no se disculpa por defender sus propios límites. Pasaron unos días en los que todo volvió a estar tranquilo. Volví a enfocarme en la empresa, en una línea de juguetes inclusivos que habíamos estado desarrollando con el equipo. Me sentía renovada, como si hubiera terminado de limpiar una casa que llevaba demasiado tiempo abandonada. Hasta que una tarde, mientras revisaba mi correo, vi un nuevo mensaje. Esta vez, no era de mis padres. Era de Emiliano. Lo abrí. No porque esperara algo distinto, sino porque quería confirmar lo que ya sabía. Decía que lo sentía por cómo había reaccionado. Que no había sido correcto venir a buscarme con esa actitud. Que mis padres también lo habían regañado por eso. Pero que, aún así, creía que yo estaba exagerando. Que había sido cruel. Que mi comportamiento estaba destruyendo a la familia. Lo borré sin responder. A las pocas horas, me enteré por una compañera del colegio que Emiliano había publicado un mensaje en sus redes, dejando entrever que una persona muy cercana lo había traicionado y que la familia no debería romperse por orgullo. Era evidente que hablaba de mí. Lo más increíble fue que no esperaba que eso se quedara en el círculo de sus seguidores. Lo que no calculó fue que muchas personas que me conocían, amigos, antiguos compañeros, incluso clientes, también leían sus publicaciones. Y lo llamaron al orden. Varios comentarios le señalaron lo injusto que era culparme, lo hipócrita que resultaba hablar de familia después de tantos años de silencio, y lo mal que se veía intentar manipular la narrativa así. La publicación no duró ni un día. La borró. Pero ya era tarde. El daño, esta vez, lo había hecho él, y no a mí, sino a su propia imagen. Y entonces sucedió algo que no vi venir. Mis padres me escribieron un nuevo correo. Esta vez, sin exigencias. Sin recriminaciones. Solo unas líneas breves, que lamentaban todo lo que había pasado, que no querían volver a molestarme, que entendían mi decisión, y que respetarían mi deseo de no tener más contacto. No sé si fue sincero. Tal vez fue solo un intento de evitar más escándalos. Pero no me importó. No respondí. Solo cerré el mensaje, apagué la computadora y salí a caminar, como suelo hacer cuando necesito limpiar la cabeza. Ese día caminé más de lo habitual. El aire estaba fresco, y había algo en el cielo que me recordaba al día en que me fui de casa por primera vez. El mismo tono gris claro, como si estuviera a punto de llover pero no se atreviera. Me detuve frente a una panadería donde solía comprar cuando empecé con la empresa, y me senté con un café caliente entre las manos. Recordé los días en los que no sabía si podía pagar la renta. Las noches escribiendo ideas en una libreta rota. Los mensajes que nunca llegaron. Y la certeza que, incluso en la incertidumbre, yo me pertenecía por completo. Entonces supe que esta etapa también había terminado. Ya no tenía miedo de que volvieran. Ya no me dolía que no me entendieran. Ya no buscaba que se arrepintieran. Porque, por primera vez en mi vida, no necesitaba nada de ellos. Nada. Después de ese último mensaje de mis padres, sentí por primera vez en muchos años que algo se había cerrado de verdad. No era paz inmediata, ni una sensación dulce. Era algo más crudo, más real. Como cuando te quitas una espina que llevabas tanto tiempo clavada que habías aprendido a ignorar el dolor. No supe si lo que escribieron era genuino o si simplemente se habían rendido. Pero en el fondo daba igual. Porque yo ya no necesitaba respuestas.
Lo único que necesitaba era espacio para seguir adelante, sin tener que mirar atrás cada 5 pasos. Por unas semanas todo quedó en silencio. Mi teléfono no sonó. No hubo correos. Nadie más apareció en mi puerta. Fue como si, al fin, entendieran que mis límites no eran negociables. Y eso, de algún modo, les dolió más que todas mis palabras. Volví a enfocarme en mi empresa. En mí. Empezamos una nueva campaña de juguetes con enfoque terapéutico, y el proyecto me tenía llena de ilusión. Recibimos correos de maestros, de psicólogos, de padres agradecidos. Era hermoso. Con cada uno de esos mensajes sentía que había valido la pena cada paso, cada caída, cada ruptura. Pero justo cuando pensaba que todo había llegado a su fin, ocurrió algo inesperado. Algo que no vino directamente a mí, pero que explotó en la familia como una bomba silenciosa. La esposa de Emiliano pidió el divorcio. No era un rumor. Era un hecho. Lo publicó en redes. Con fotos, pruebas, denuncias. Acusó a mi hermano de maltrato psicológico y físico. Contó cosas que yo misma no hubiera creído años atrás, cuando aún pensaba que Emiliano era simplemente obediente, no peligroso. Pero conociéndolo como lo conocí, no me sorprendió del todo. Contó que él la aisló, que la manipuló, que vivió con miedo durante años, y que por fin había encontrado el valor de hablar. Lo hizo público. Lo hizo sin filtros. Y fue ahí cuando comprendí por qué, el día que vinieron a mi casa, ella estuvo tan callada, tan incómoda, tan atenta a sus gestos. No lo hacía por diplomacia. Lo hacía por supervivencia. Y de pronto, todo lo que mis padres habían construido se vino abajo. La empresa, que vendía productos dirigidos especialmente al público femenino, fue señalada con dureza por tener entre sus líderes a un hombre acusado de violencia doméstica. Las redes sociales explotaron. Las críticas no venían solo de extraños, sino de clientes de años, de empleados, de colaboradores. Intentaron contener la situación con un comunicado frío, diciendo que condenaban la violencia venga de quien venga y que Emiliano ya no formaba parte de la empresa. Pero era tarde. Nadie les creyó. Porque todos sabían que Emiliano era su hijo, su heredero, su reflejo. No tardaron en borrar todas sus publicaciones. Cerraron los comentarios. Dejaron de actualizar su página. Todo empezó a marchitarse en silencio. Y luego vino el último golpe. Pusieron la empresa en venta. Me enteré por alguien que había trabajado con ellos hacía años. Una conversación informal, un supiste que la están vendiendo, y yo apenas alcé las cejas. No era sorpresa. Sin Emiliano, sin reputación, sin respaldo, no había futuro para lo que ellos consideraban el legado. Mis padres, esos que alguna vez me pidieron que dejara su apellido por deshonrarlos, estaban ahora rogando en silencio que nadie los asociara con él. Que no los vincularan con las acusaciones. Que no los arrastraran en la caída. Y ahí entendí algo más profundo, nunca fue realmente sobre la familia. Fue sobre el control. Sobre la imagen. Sobre lo que parecía correcto. Y ahora que todo eso se derrumbaba, no sabían qué hacer. Yo no sentí alegría. No me reí. No me froté las manos diciendo se lo merecen. Solo sentí que se había cerrado un círculo. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Y las mías me salvaron. Volví a agradecer haber cambiado mi nombre. Porque si no lo hubiera hecho, ahora sería arrastrada por ese mismo escándalo. Tendría que aclarar que no tenía relación, que estaba alejada. Pero gracias a esa decisión, la que tanto me criticaron, la que consideraron una traición, nadie me conectó con ellos. Vi desde lejos como el nombre que me pidieron dejar, ese al que yo le debía todo, ahora se convertía en una carga pública. Y yo, que supuestamente los había avergonzado, era la única que podía caminar tranquila. Me senté una tarde frente a mi computadora y escribí una última carta. No para enviarla. Solo para mí. La titulé Nunca más. Escribí todo lo que había sentido. Todo lo que me dolió. Todo lo que me liberó. Cerré el documento,
lo guardé en una carpeta personal y no volví a abrirlo. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba entenderlo. Había sobrevivido. Había triunfado. Pero, sobre todo, había sanado. Hoy sigo con mi vida. La empresa crece. Las ideas fluyen. La gente que me rodea me quiere por quien soy, no por quien me parió o qué apellido llevo. Y si algo he aprendido de todo esto, es que la sangre no da derecho a destruir. Que la familia no siempre es quien te cría, sino quien te respeta. Que no hay traición más grande que esperar amor de quien solo sabe exigir obediencia. Por eso, no volveré. Ni con un apellido distinto, ni con uno nuevo, ni con ninguno. Lo que construí es mío. Y eso no se negocia. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.